son 3/4. Entonces vamos a convertir 3/4 a un número decimal. Y recordamos, el numerador va dentro de la casita. Y el 4 es lo que lo va a dividir. Entonces hacemos la operación con un 0. Entonces de esta manera se convierte una fracción a un número decimal. Y se dice que 3/4 es igual a 0.75. De esa manera se convierte una fracción a un número decimal. Bueno, siguiendo con el tema de fracciones, vamos a ver o convertir números decimales a fracciones. Entonces, son tres tipos de números decimales. Los primeros son los exactos, después los periódicos y después periódico repetitivo. Primero con los exactos. Ponemos el siguiente número decimal. Entonces, ¿cómo vamos a pasarlo de forma fraccional a una fracción? El número es 0.375 milésimos. Entonces, primero, este número lo colocamos en el numerador, que es 375. Y colocamos un 1000. ¿Y por qué un 1000? Porque si está por la posición que ocupa. Decimos que son décimos, centésimos y milésimos. Entonces está en el lugar de los milésimos y se va a colocar siempre un 1000. Entonces por eso son 375 sobre milésimos. Entonces, de esta manera quedaría de forma fraccional o en fracción. Pero podemos ver que la podemos simplificar. Entonces tiene en quinta, porque termina en 5 y en 0, entonces se puede simplificar. Y queda de la siguiente manera. Quedaría de la siguiente manera. Pero también vemos que se puede simplificar. Y se simplifica y queda de la siguiente manera. Pero también se puede simplificar. Y queda así. Hasta que llega a un punto que ya no se puede simplificar. Entonces, de esta manera quedaría un número decimal, que era 0.375 milésimos. Es lo mismo que decir 3 octavos. De esa manera se convierte un número decimal exacto a fracción. Bueno, lo siguiente se hace con los números decimales periódicos. Ponemos 0.3 periódicos. Para convertirlo en una fracción, igual, el número se pone en el numerador y en lugar de poner un 9, de un 10 se va a colocar un 9. ¿Y por qué un 9? Porque prácticamente este número es periódico. Entonces, lo que sería 3, 3, 3, 3, 3, periódico. Entonces no es necesario poner tantos ceros, por eso se va a colocar un 9. Y es lo mismo, esta fracción se simplifica y quedaría a un tercio. De esta manera sería lo de un número decimal periódico a fracción. Otro ejemplo ponemos 0.23, periódico el 3. Entonces decimos, se coloca en el numerador toda la cifra 23. No es muy necesario poner el 0 porque pues es un 0, entonces no es muy importante que lo pongamos, no altera en nada. Entonces, después, pues dependiendo a los números periódicos que sean, se le coloca la misma cantidad de 9. Esto quiere decir, como aquí solo hay un 9 periódico, que es 3, solo se va a colocar un 9. En caso de que hayan dos números periódicos, se van a colocar dos 9. Entonces ya está acá. Colocamos el 9. Después, los números que no son periódicos, que es el 2, bueno, el 0 y el 2,
van a restar al numerador, que es menos 2, y el resultado es 21. Entonces ya casi está terminada. Quedaría bien. Después le vamos a poner la cantidad de ceros al 9, dependiendo cuántos números no sean periódicos. O sea, los números aquí, los que no son periódicos, son 2. Entonces, como los números no son, dependiendo de los números que no sean periódicos, va a ser la misma cantidad de ceros que van a estar al lado del 9. Entonces van a ser 2 ceros, porque eran 2 números que no eran periódicos. De este caso terminaría o quedaría una fracción cuando era un decimal periódico. De esta manera quedaría, en forma fraccional. Y así se convierten los números decimales periódicos a fracción. Siguiendo con conversión de números decimales a fracción, sería el último número decimal, que son los periódicos repetitivos. Ejemplo, ponemos 0.25, 25, 25. Estos serían los números periódicos repetitivos, porque se repiten la misma cantidad. Entonces, sería en forma decimal 25 periódico. Entonces, repito, el numerador va el número 25 y, como había dicho antes, se le va a colocar la misma cantidad de 9 dependiendo de los números periódicos que sean. En este caso son 2 los números periódicos, entonces se van a colocar 2 9. Y así quedaría de forma fraccional un número decimal periódico repetitivo. Pongo otro ejemplo, que sería el de 0.123, periódico, el 2 y el 3. Entonces se hace lo mismo. En el numerador ponemos todo el número, 123, colocamos el número de 9, recordamos que son 2 números periódicos, se colocan 2 9. Se resta el número que no es periódico al numerador, menos 1, y queda 100 sobre. Entonces, también recordamos, vamos a colocar un 0 al lado dependiendo de los números que no sean periódicos. En este caso solo es 1, se coloca solo un 0. Y así quedaría de forma fraccional. Y es lo mismo. Bueno, eso sería todo dependiendo a lo de las fracciones. Y también vamos a ver cómo se multiplican las fracciones. Bueno, una fracción siempre se va a multiplicar directa. Esto quiere decir, pues directa, ¿no? O sea que no se van a multiplicar cruzadas. Eso quiere decir que así. A por C sobre B por D. Así se multiplican las fracciones directas. A por C sobre y B por D. De esa manera se multiplican las fracciones. Ejemplo. 2 tercios por 3 cuartos. Vemos directas, 2 por 3, 3 por 4. Y vemos que da vemos que esos números tienen tercera, se eliminan y queda 1. No importa. Entonces serían 2 por 1, 2, 4 por 1, 4. Serían 2 cuartos. Y se puede simplificar la siguiente fracción y quedaría en medio. Entonces así se multiplican las fracciones. Ahora, ¿cómo se dividen las fracciones? A sobre B D. Y se hace lo siguiente, que es A por D
sobre B por C. Se van a multiplicar cruzadas. A va a multiplicar a D y se va a poner el resultado en el numerador. Y B va a multiplicar a C y se va a poner el resultado en el denominador. De esa manera se multiplican, se dividen las fracciones. Ejemplo: 2 tercios sobre 3 octavos es 2 por 8, 16, y 3 por 3, 9. De esa manera se dividen las fracciones. Bueno, siguiente tema: criterios de divisibilidad. Vamos a ver qué números son divisibles entre 2, 3, 5, 7 y 11. 14, 16, 28, 29. Exactamente. Vamos a ver cuáles son divisibles entre 2. Dice la regla: para saber qué números son divisibles entre 2, el número tiene que terminar en 0 o múltiplo de 2. Ejemplo: 50, 58. Estos son múltiplos de, son divisibles entre 2 porque la última cifra o dígito termina en 0, y en múltiplo de 2. De esa manera podemos decir y podemos identificar que esos números son divisibles entre 2. Ahora, ¿cuáles son divisibles entre 3? Dice la regla: si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Esto quiere decir que tenemos que sumar todas sus cifras, y si das 3 o múltiplo de 3, si es divisible entre 3. Ejemplo: 123.456. Vamos a ver si es divisible entre 3. Entonces dice que se suman las cifras: 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Es igual a 21. Y vemos que 21 es múltiplo de 3. Entonces de esa manera identificamos que esos números si es múltiplo de 3 y si es divisible entre 3. Después, ¿cuáles son divisibles entre 5? Eso se va a hacer cuando termine en 0 o en 5 la cifra. Ejemplo: el siguiente: 458.875. A ver, yo me equivoqué. Ese era 458.575 es la cifra. Entonces dice que si termina en 0 o en 5 es divisible entre 5. Y vemos que termina en 5, entonces sí es divisible entre 5. De esa manera se puede identificar. Las siguientes: ¿cuáles números son divisibles entre 7? Dice, ponemos un ejemplo: 105. Voy a explicar. Dice que tenemos que buscar el doble de la unidad. En este caso 5 es la unidad. Entonces buscamos el doble y es 10. El doble. Entonces ese 10 va a dividir a los dos números que no tomamos, que es 10. Entonces los va a restar. Mira, si sale 0 o múltiplo de 7, se dice que ese número sí es divisible entre 7. Ejemplo, ponemos otro ejemplo: 2261. Buscamos el doble de 1 y es 2. Lo resta es 4, 2, 2. 224.
Pero puede ser que no sepamos si 224 es divisible entre 7. Entonces hace lo mismo. El doble de 4 es 8, lo restamos y da 14. Y vemos que el 14 sí es múltiplo de 7. Entonces el número 2261 sí es divisible entre 7. De esta manera, los números sí, de esa manera podemos percibir qué números son divisibles entre 7. Ahora, ¿cuáles son los números divisibles entre 11? Vamos a poner igual número. 121. Dice la regla. Se suman las posiciones impares, que en este caso es 1 y 1. Se suman. Es 2. Y le restamos la suma de las posiciones pares. En este caso solo es 1, una posición par. Entonces le restamos su cantidad, que es 2. Se restan y da 0. Y dice, si sale 0 o múltiplo de 11, si es divisible entre 11. Vamos a hacer otro número. 58. Primero, que se sumen las posiciones impares. Se suman. 5 más 4 es 9. Y se le resta la suma de las posiciones pares. En este caso también es 9. Y da 0. De esta manera podemos decir que 4158 es divisible entre 11. Mediante las reglas que ya seguimos. Entonces de esta manera podemos saber qué números son divisibles entre 2, 3, 5, 7 y 11. Bueno, el siguiente tema que vamos a abordar o ver es acerca sobre factores primos. Como dice, pues vamos a buscar números, pues los factores primos de cada número. En este caso vamos a buscar 4, 6 y 8. Entonces vamos a recordar qué números son primos. Los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismo y entre la unidad. En este caso sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así en adelante. Entonces vamos a buscar los factores primos de cada número. Entonces, para buscarlos solo vamos a utilizar los números primos, los cuales acabo de decir. Los factores primos de 4 es 2 por 2. El 2 es un número primo, entonces 2 por 2 es 4. Y de esa manera obtuvimos los factores primos de 4, que es el 2. Los factores primos de 6 es el 2 y el 3. 3 por 2 es 6. Y vemos que el 3 también es un número primo, y el 2 de igual manera. Y buscar los factores primos o los números primos para que den 8. Y sería 2, 2, 2, 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Por qué no ponemos el 4? Porque el 4 no es número primo. Por eso no se coloca. Y para poder sacar los factores primos o encontrar los factores primos de números grandes se hace lo siguiente. Ponemos el número de esta manera y se hace mediante la siguiente regla. Vemos que estos números tienen mitad. La mitad de 10 es 5, de 2 es 1 y de 4 es 2. Vemos que también tiene mitad. La mitad de 5 es 2. La unidad que le sobra se le pasa al 1 y se convierte en 11. La mitad de 11 es 5 y la unidad que le sobra se le pasa al 2 y el 2 se convierte en 12 y la mitad de 12 es 6. Vemos que también esos números también tienen mitad. La mitad es 1, la mitad de 5 es 2, la unidad que le sobra se le pasa al 6, se convierte en 16 y la mitad de 16 es 8. Vemos que también tiene mitad. La mitad de 12 es 6. La mitad de 8 es 4. Y vemos que ese número también tiene mitad, que es 32. Después tiene mitad y es 1. 16. Y vemos que también tiene mitad y es 8. También tiene mitad y es 4. Tiene mitad y es 2. Tiene mitad y es 1. Y al final se cuentan pues los números o los dos que hubo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces los factores primos de
1024 es el 2 elevada a la décima potencia. De esa manera se obtienen los factores primos de un número pues grande. Sería el 2. Y pues ponemos otro ejemplo. Sería el 144. Igual hacemos lo mismo. Estos números tienen mitad. Que la mitad de 7.2 tienen mitad. Tienen mitad. Y tienen mitad. Vemos que tienen tercera 3 y tercera 1. Y se toma 1, 2, 3, 4. Entonces sería el 2 elevado a la cuarta potencia por 3 y por 3. Esos serían los factores del número 144. Entonces así se encuentran los factores primos de los números. Bueno, el siguiente tema es el máximo común divisor. Esto quiere decir que se busca un número mayor o grande que divida muchos números. Ejemplo, vamos a buscar un número que divida a 48, 36 y 60. Vemos, tienen mitad, también tienen mitad, 12, 9, 15. Y vemos, y tienen tercera porque se suman 5 más 1, 6, 2 más 3, 3, y son múltiplos de 3. Por eso tienen tercera. Entonces quedaría 4, la tercera de 9 es 3, y la de 15 es 5. Y entonces se multiplica 2 por 2, 4, por 3, 12. Y se dice que el número mayor que divide 48, 36 y 60 es el número 12. 12. El número 12. De esta manera se encuentra al número mayor que divida ciertos números mediante esta técnica. Borramos. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo, que es un número menor que sea común de los dos y que sea múltiplo de esos números. En este caso se hacen los 4, 6. Vemos que números son múltiplos de 4. Es 8, 12, 16, 20 y 24. Y ahora, ¿qué números son múltiplos de 6? 12, 18 y 24. Entonces vamos a buscar un número que sea menor y que sea múltiplo de los dos. En este caso el número es 12, que es múltiplo de cada uno de los dos números. ¿Y por qué no pusimos 24, que también es un múltiplo de los dos? Porque se está buscando el mínimo, o sea el más pequeño, que en este caso es 12. Y pues también puede ser de la siguiente manera, para buscar mínimo común de los siguientes números. Vemos que estos números tienen mitad, 15, 30 y 75. También tienen mitad. Perdón. Tienen mitad. Es 15, 15, 75. También estos números tienen tercera, 5, 5, 25. Y tienen quinta, es 1, 1, 5. Y tienen quinta. Y se multiplica todo esto. Y el resultado es 300. O sea, eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de estos números es el 300. Puede decir que mediante esta técnica se puede obtener el mínimo común múltiplo de los dos números que se están buscando. Bueno, el siguiente tema, y pues ya es el último, es sobre razones y proporciones.
razones y proporciones. Bueno, vamos a ver qué es razón. Para saber. Razón es el cociente de dos cantidades. Eso quiere decir que es el resultado de dos cosas. Esto quiere decir A sobre B. La razón es la división entre dos cantidades, que en este caso son esta y esta. Eso es lo que se refiere a razón. ¿Y qué es proporción? Es la igualdad de dos razones. Proporción es igual a la igualdad de dos razones, como se ve en lo siguiente. La igualdad de dos razones. Y podemos un ejemplo de lo que es razón y proporción. Se dice que 1.260 pesos es el costo de 18 discos. Entonces vamos a sacar la razón de dos cantidades. Entonces hace la división y el resultado es 70. 70 pesos cuesta cada disco. Entonces, se dice en el problema, ¿cuántos serían por 20 discos? Entonces, decimos que 70 pesos cada disco. Solo se multiplica por 20 discos y el resultado es 140. 1400. Entonces decimos que esto es una razón. El cociente de dos cantidades. Y proporción es lo que viene adelante. Que dice 1260 sobre 18 es lo mismo que decir que 1400 sobre 20, el resultado va a dar 70. Eso es lo que se refiere a proporcionalidad, que estas dos razones son iguales, la igualdad de dos razones. A eso se refiere y quiere decir lo que es proporción. Entonces, pues esos serían los temas que abordamos durante este bloque. Espero, profesor, que le haya gustado este video. Y pues es todo. Gracias. Hasta luego. Y gracias.